Queridos hermanos, tengan todos un buen día. Hoy es martes 10 de enero de este año 2023. Le damos gracias al Señor porque nos concede la vida, nos envía el Espíritu Santo, el Paráclito, el Consolador, el que santifica nuestras vidas porque nos revela la verdad de Jesús. Él nos lleva a conocer quién es Jesús el Señor y la obra que realiza en los corazones que creemos en Él. Él solo viene a salvarnos y con eso lo hace todo en nuestra vida. Bendigamos al Señor en el inicio de esta nueva jornada, en este amanecer lleno de gracia, de misericordia y de paz. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos entraron en Cafarnaún, y cuando el sábado siguiente fue a la sinagoga a enseñar, se quedaron asombrados de su doctrina, porque no enseñaba como los escribas, sino con autoridad. Estaba precisamente en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo, y se puso a gritar: ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo increpó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo lo retorció y dando un grito muy fuerte salió. Todos se preguntaron estupefactos: ¿qué es esto? Este enseñar con autoridad es nuevo. Hasta a los espíritus inmundos les manda y le obedecen. Su fama se extendió enseguida por toda parte, alcanzando la comarca entera de Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos terminado, queridos hermanos, la Navidad. Ayer, con el bautismo del Señor, se cerraba ese tiempo tan bello y tan fuerte como ha sido el contemplar a nuestro Salvador, contemplar a Jesús el Señor. Y hoy la liturgia de la palabra se dirige precisamente a que nuestro corazón continúe en esa actitud, contemplando al que ha venido, al que tiene poder, al que nos enseña un nuevo camino en esa manera de hacer la vida, porque la gracia ha sido dada en Jesús y esa es la novedad al iniciar este nuevo año. La primera lectura está tomada de la carta a los Hebreos. Y allí el autor de la carta a los Hebreos se detiene sobre todo a hablar de la persona de Jesús, a decirnos que el Padre ha enviado al Hijo y que el Hijo ha tomado la condición humana, se ha hecho hombre y desde esa realidad el Hijo ha hecho toda una vida para agradar al Padre. Es que Jesús vino a orientar el sentido de nuestra vida, porque hay veces vivimos muy desorientados, incluso como cristianos católicos, vivimos haciendo una vida para el mundo, para las pretensiones, una vida para las apariencias, y hay veces aparentamos también ser espirituales, pero en el fondo no hay una sincera conversión, porque la conversión se manifiesta en la coherencia de la propia vida. Dirá pues el autor de la carta a los Hebreos que Cristo el Señor se sometió a la voluntad del Padre porque había un plan en plenitud, y era salvar al hombre perdido por su propio pecado. Ese es el misterio que hemos celebrado en esta Navidad y por eso nos disponemos a gozar con toda esperanza de la obra de Cristo durante este año. Él, como Maestro, nos enseñará todo lo bueno, lo saludable que necesita nuestra vida para ser verdaderos discípulos de Dios. Empezando por la obediencia, porque hay hermanos que en el camino de la vida cristiana les cuesta la obediencia, y la obediencia habla de un acto generoso, de morir, de renunciar, de dejar todo lo de sí mismo para que se haga presente la obra perfecta de Dios. En un matrimonio tiene que existir la obediencia. Obediencia primero a Dios,
obediencia al plan de vida de la pareja, obediencia ante todo a lo que son esos sueños que mueven la misma gracia de Dios cuando se quiere ser una pareja para servir y amar a Dios y vivir una vida envuelta en la obra misma de la santidad y el servicio al Señor. Por eso, en el Evangelio de este día vamos a encontrar también cómo Cristo está en un tema de la autoridad. Y la autoridad a Cristo no le viene de esa manera de Él imponerse. Hay personas que creen que la autoridad es imponerse y haciendo que les reconozcan los créditos que hace parte de su vida. Cristo lo que hace es manifestarse como el Hijo del Padre. Cristo da prueba de que Él vive en unidad con el Padre, que al estar unido al Padre, el Padre le da toda autoridad sobre situaciones concretas en el orden temporal, como lo vemos hoy cuando expulsa al espíritu inmundo de la vida de un hombre. Creo que hay varias cosas. Lo primero es lo de la carta a los Hebreos, que nos habla de que la misma parte de la obediencia es necesaria para la autoridad. Quien no obedece puede decir que tiene autoridad, pero no le van tampoco a cumplir en el tema mismo de la misma obediencia que hay veces exige. La obediencia es fundamental, la obediencia primero a Dios, a su palabra, a sus planes. Cristo el Señor ha demostrado su autoridad, sobre todo porque Él deja claro que lo que Él enseña, Él lo vive. La gente hoy se admira en el Evangelio y dice, su enseñanza es una enseñanza con autoridad. Hay muchas personas que hacen alarde a su vida, incluso a su servicio a Dios, a su mismo apostolado, para que le reconozcan autoridad. La autoridad no es de reconocimientos, la autoridad es de vivencia, es de coherencia. La autoridad delante de los demás se gana cuando tú lo que dices lo vives, y lo que vives es porque lo puedes enseñar con toda autoridad. Vamos pues, hermanos, a dejar claro también lo que dice la primera lectura, y es que el sufrimiento nos hace puros, el sufrimiento nos hace más humildes. Una persona que evita el sufrimiento es porque siempre acaricia su ego. El sufrimiento es una oportunidad que Dios concede a las almas que de una u otra forma aprenden a ver en Él con claridad el propósito que el Señor tiene sobre sus vidas. Por eso, si hoy sufres, no te desesperes. El sufrimiento vivido en fe y en la vida del Espíritu Santo, ese sufrimiento te purifica, ese sufrimiento te hace fuerte, ese sufrimiento te renueva la vida. Vendrá Jesús en el Evangelio a mostrarnos que la autoridad que Él tiene es porque Él está unido al Padre. Y si tiene poder para expulsar un espíritu, es porque en Jesús está la plenitud del Espíritu Santo. Nosotros tenemos un llamado en este Evangelio, y es acercarnos a Cristo el Señor para que en nuestra vida se renueve también la experiencia del Espíritu Santo, que es aquella persona de la Trinidad Santa que viene a nuestras vidas para que a través de los dones podamos ejercer la autoridad de Dios, ante todo viviendo una comunión en el reino de Dios y luego sirviendo también a los hermanos. No olvidemos, el sufrimiento nos hace más humildes. El sufrimiento, si se vive en la fe, si se vive de cara a Dios, el sufrimiento hace a las personas más profundas. Por eso la carta a los Hebreos va a decir en la primera lectura, lo va a decir, Cristo sufrió, pasó por momentos difíciles, pero en su sufrimiento nos llevó de encuentro. Es decir, Jesucristo en sus sufrimientos nos solidarizó
o se hizo solidario a nosotros para que ganáramos también las gracias que son propias de la obra misma de la cruz. El sufrimiento nos hace más comprensivos y más solidarios. Cuando una persona vive sus sufrimientos en estado de gracia, es una persona más comprensiva, más solidaria. Pero cuando vives una vida resentida con los demás, tu vida hay veces se hace una vida frustrada en la opresión. Creo que hoy el Evangelio de este día tiene enseñanzas muy valiosas y es sobre todo encontrar a Cristo con su autoridad que es el reflejo de su comunión y de su amor con el Padre. El sufrimiento de Cristo le hace cercano a nuestras vidas. El sufrimiento de Cristo nos hace cercanos a Él porque Él quiere también guiar nuestros caminos. Por eso, hermano, yo quiero invitarte a que en los tiempos difíciles también entendamos que la tentación será siempre quedarnos mirando hacia atrás y quedándonos mirando a nosotros mismos. Esa es la tentación que puede surgir en los tiempos difíciles. Pero la carta a los Hebreos hoy tiene una propuesta. Miremos a Cristo que ha sufrido y del sufrimiento pasó a la gloria. No hay mal que dure 100 años, dice el adagio. No hay dificultades eternas. No hay un eterno verano, no hay un eterno invierno. Dios en su sabiduría sabe cómo hizo las 4 estaciones del clima. Démosle gracias pues a Dios por todo lo que sigue haciendo en nuestras vidas. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Un abrazo en Cristo Jesús y bendecido martes para todos.